Hola a todos, buenas tardes. Un gusto de saludar a toda la audiencia. Eh, Siendo hoy las 15 con casi 30 minutos en Santiago de Chile, misma hora en Montreal, damos la bienvenida a la presentación del filósofo chileno Patricio Bricle, ya, julio del año 2026, desde la ciudad de Santiago. La estructura de esta actividad, organizada por el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, consiste en 20 minutos de presentación del expositor, que puede ser extendida a 10 minutos más, 10 minutos de descanso y después 20 minutos de preguntas, respuestas, alcances, comentarios, etcétera. ¿Ya? En el día de hoy, nuestra secretaria académica, la doctora Teresa del Pilar Ríos Vázquez, va a presentar a nuestro eh, charlista, don Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Entonces tengo el gusto de presentarle al doctor Patricio Brickler. Él es diplomático de carrera con casi 3 décadas de experiencia en relaciones internacionales, cultura y pensamiento crítico. Ha ejercido misiones diplomáticas en Europa, Asia y Medio Oriente, destacándose recientemente como jefe de misión en la Embajada de Chile en Siria entre 2020 y 2024, periodo marcado por el conflicto armado y la pandemia global. Allí lideró iniciativas independientes de diálogo y cooperación cultural, consolidando vínculos de diversos actores sociales. Formado como filósofo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Chile y obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de París. París, octavo, Francia dice, 8 octavo. Bueno, a lo largo de su trayectoria ha unido el pensamiento filosófico con la práctica diplomática, generando espacios de encuentro entre culturas y saberes. Es autor de más de 15 libros publicados en español, francés, griego y árabe, en los que se entrelazan la filosofía, las relaciones internacionales y la experiencia vital en el exilio y la frontera. Entre sus obras más destacadas tenemos La filosofía como pasión, después Desmantelamiento de mitos, las fases de la filosofía chilena, antología de filósofos chilenos, cuya versión francesa se encuentra en preparación. Su próximo libro, Siria o el valor de las gaviotas, se publicará este año, dice. Bueno, sí, de eso vamos, él va a hablar. Ha sido conferencista invitado en más de 10 países, incluyendo Chile, Francia, Grecia, Siria, Rusia y Vietnam. Y ha colaborado con destacadas universidades chilenas como la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Universidad de Chile y la Universidad Nacional Andrés Bello. Su trabajo ha sido reconocido por su capacidad para conectar mundos diversos y abrir espacios de pensamiento en contextos adversos. Actualmente es director internacional de Train Engineer, desde donde impulsa la expansión global de esta empresa chilena, combinando así su experiencia diplomática con una visión estratégica y humanística del desarrollo internacional. Finalmente, domina el español como lengua materna y tiene competencia profesional en francés e inglés. Bueno, esto es un resumen de resumen. Podemos decir mucho más porque tiene una trayectoria muy rica. Así es que es un lujo poder contar con su presencia y aprender de lo que nos va a compartir. Así es que le escuchamos. Muchas gracias por tu presentación, Teresa del Pilar, y también a mi gran amigo Lucho Vera, que como bien dijo, muchos años, ¿no?, que nos veíamos y me da mucho gusto estar con ustedes, estar con Merardo, con Juan, quienes me invitaron a ser parte y a participar con ustedes en este foro que tienen de este espacio para compartir ideas.
lo que yo acepté con mucho gusto cuando Juan y Merardo me invitaron. Y bueno, el motivo ha sido este libro de antología de filósofos chilenos que acaba de ser publicado en España, en Granada, por Editorial Comares, y aquí en Chile ha sido presentada ya en tres instituciones diversas, perdón, en dos, en el Centro de Estudios Públicos en Santiago y hace una semana aquí en la Católica de Valparaíso, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí hubo también una suerte de discusión, un debate bastante extenso a propósito del libro entre los panelistas, lo que me dio mucho gusto porque la idea precisamente del libro, yo creo que el sustrato muy interno ha sido de alguna manera generar una suerte de, no sé si polémica, pero quizás polémica, pero en el buen sentido de la palabra, en ese sentido griego, que genere, que genere un debate, una discusión, una lucha de ideas y que precisamente la Universidad Complutense en Madrid se generó ese tipo de debate. Y el debate fue precisamente uno, es por qué estaban estos 10 y por qué no había el 11 o el 12 o el número 13, por qué no estaba esta figura o que se echó de menos, etcétera. Y por otro lado, es que algunos de las figuras que participan en este libro de antología son figuras que de alguna manera en época de dictadura en Chile, del año 73 al 89, a fines del 89, comienzo del 90, no se hicieron presentes, por decirlo así, desde el punto de vista político, a través de la prensa, por ejemplo, a través de manifiestos, expresando su molestia o su divergencia o su pesar por lo que estaba aconteciendo en el país. Hay un par ahí de los 10 de estos filósofos que sí se hicieron partícipes, que sí jugaron un rol muy importante desde una brecha y desde la otra brecha, de un lado y de otro lado, de hecho. Uno de ellos fue rector en la Universidad de Chile en momentos muy complejos para la Universidad de Chile y otros dos fueron muy expresivos, Humberto Giannini en este caso, como Jorge Milla, acerca de lo que estaba pasando en el país. Este libro de antología, en el fondo para mí es un libro que de alguna manera es como el sumo de los distintos tipos de homenajes que se han realizado o se realizaron a esas 10 figuras que son parte del libro en los últimos 20 años. Y todo esto partió con un libro que yo publiqué a propósito de un homenaje a Rivera el año 2003, que fue publicado por Editorial Crota, estando yo en Rumania, mi primer destino diplomático. Yo creo que ahí tuve un tiempo que me permitió la propia diplomacia de poder, un tiempo de ocio, no significa que en la diplomacia haya ocio, sino que más bien tuve un tiempo, tuve momentos como para poder yo desarrollar alguna idea. Em, y esto parte por muchas, yo creo que tiene que ver con una idea que fue surgiendo en el camino, eh, no quizás que estaba en estado embrionario, pero que se fue desarrollando y después sin duda precipitó. eh, y de alguna manera para mí fue como una suerte de luz, de decir por aquí va mi camino. Lo que yo voy a decir a continuación yo diría que tienen contenido filosófico porque hay opciones, obviamente, filosóficas. Y yo tengo una opción acerca de lo que yo pienso que es la filosofía, y fue parte porque mi tesis doctoral en Rivera, en Jorge Eduardo Rivera, lo primero que tuve que de alguna manera explicar en el libro que qué es lo que vamos a entender por filosofía para ver si Jorge Eduardo Rivera es filósofo o no, porque obviamente las opiniones son diversas y todas pueden estar muy bien justificadas. Y en ese sentido, Rivera podría en este caso calzar como un filósofo o bien no calzar. Eh, y todo esto tiene que ver, como digo, como de algo que se inició, yo creo que al inicio de mi propia formación en filosofía, de haber trabajado personalmente con Jorge Eduardo Rivera por muchos años. Yo primero estudié con él desde los 18 cuando entré a la carrera, y de ahí continué hasta los 30 más o menos. Terminé la carrera, pero continué con él viéndome los días viernes, ayudándole a dar forma a sus libros. Jorge Eduardo Rivera tenía 2 libros publicados hasta esa fecha. Y yo ya estaba con la idea de hacer una tesis doctoral en Martin Heidegger, en su pensamiento político, pensando
en el hecho que yo estaba ya en la Academia Diplomática, había terminado la Academia Diplomática, entonces yo tenía una suerte de sensibilidad acerca de lo político, por llamarlo de alguna manera, y una sensibilidad práctica de cómo opera la política en términos reales. Y bueno, me deshice rápidamente de esa idea de hacer no rápidamente, de hecho avancé 1 año, 2 años en la tesis y estudiando diversos textos de Heidegger acerca de lo político y especialmente el tomo 16 de la obra completa, que es cuando Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo. Bueno, en un momento dado dije, no, voy a hacer mi tesis en Jorge Oro Rivera, si yo lo tengo aquí a mano, yo sé que es un filósofo, yo he estudiado sus textos y había escrito algunas cosas. Bueno, así se forjó esto de hacer una tesis en él y previamente, como digo, haber hecho un homenaje. Después de este homenaje a Rivera se replicó, ¿no? Fue una suerte de un camino que se abrió. El mismo día me acuerdo que presentamos este libro, yo presenté este libro en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se acercó un profesor de la Universidad Católica de Chile para preguntarme cómo había hecho este libro de homenaje, le conté, y al poco tiempo, bueno, a los 2 años más o menos salió un homenaje a Juan Diego Larraín, y bueno, después salió un homenaje a Humberto Giannini, etcétera, 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 que es un poco el sentido. Eh, este libro, como digo, de antología es una suerte de precipitado de todos estos libros de homenaje, y en el fondo mi opción tiene que ver con aquellos filósofos que de alguna manera, eh, quizás esta es la dirección principal, desarrollaron filosofía en el campo de la docencia, o sea, haciendo clase, que es como la forma que nosotros experimentamos estrechamente y de manera muy próxima a Jorge Eduardo Rivera o a Humberto Giannini o a Juan Diego Larraín, y a los otros 7, por supuesto, y especialmente en el caso de Héctor Carballo, que prácticamente no escribió ningún texto, ¿no? En toda su vida filosófica, pero que sí generó un discipulado muy importante del modo de abordar los textos, filosóficamente, no solamente del campo de vista filológico. Eh, entonces, como digo, este libro de antología tiene que ver con aquellos filósofos chilenos que a mi modo de ver eh, tienen un conocimiento vasto de la historia de la filosofía y entroncan con una matriz que es europea, pero que no le pertenece solamente a Europa. Es una matriz que en el fondo que está enraizado con Grecia. Para mí es muy importante esta suerte de genealogía filosófica. O sea, estos filósofos de los que estamos hablando, de los que están en mi libro de antología, que no sé si han tenido oportunidad de ver quiénes son, pero es Jorge Eduardo Rivera, Humberto Giannini, Roberto Torretti, Carla Córdoba, eh, Jorge Milla, Juan Ribano, Juan Diego Larraín, Joaquín Barceló, eh, y, eh, y Gómez Lobo, Alfonso Gómez Lobo. No sé si dije también Humberto Giannini, pero esos son los 10. Eh, como digo, son 10 figuras que en el fondo tienen un conocimiento de la filosofía toda, conocían la historia de la filosofía, no solamente una particularidad o un filósofo en particular, como muchas veces está aconteciendo en nuestros días, y que desconocen por completo todo el entramado que significa la historia de la filosofía, desde los griegos y sin pasarse por alto el medioevo, ni la época moderna, ni los contemporáneos, etcétera. Entonces, lo que yo digo es que hay una suerte de genealogía y una suerte por eso se llama el subtítulo es testimonio, en que, como en la posta, se pasa el testimonio, el palito, el que ahí le pasa uno a otro. Y esto es lo que aconteció con estas figuras, que en los años, desde los 50 y los 60 estuvieron en Europa, en distintos países, muchos en Alemania, y que tuvieron relación muy estrecha, muy próxima, un vínculo muy de hermandad con las figuras que fueron señeras de la filosofía contemporánea del siglo XX. Heidegger, Fink, Max Miller, otros fueron por Popper, otros estudiaron a Castelli, otros a Ernesto Grazzi, etcétera, etcétera. O sea, y esto para mí es muy importante, es lo que de alguna manera, por ejemplo, haciendo un paralelo en la escuela pianística,
en el siglo XX hubo dos figuras que fueron fundamentales en la interpretación. Uno fue Claudio Arrau y el otro fue Horowitz. Y son dos escuelas distintas. Y una de las cosas que Claudio Arrau tiene de peculiar y especial es que él estudia con Martin Krause y eso lo relacionó, lo vinculó estrechamente inmediatamente a una escuela pianística que era la de Beethoven, que venía de discípulo, que se hace maestro, maestro tiene su discípulo, maestro y así, esta genealogía. Y esta es la genealogía que yo vi en estos filósofos chilenos, que no es por nada que no haya tocado en el caso nuestro, y que ha sido, de verdad creo que ha sido un privilegio, y es lo que voy a leer a continuación, eh, y que yo creo que quizás va a abrir una discusión, un debate, porque Juan Cornejo, Merardo, Luis Vera son de ese movimiento que se forjó y que, eh, y que cristalizó, yo diría, en Viña del Mar en la época en que nosotros estudiamos en los años 80. Voy a leer ese texto, es muy cortito, es una página y media, que se llama Escuela de Viña del Mar, hervidero de un pensar genuino. Me remito a la columna del distinguido filósofo del derecho Agustín Esquella, no sé si Teresa del Pilar. Agustín Esquella, es premio nacional en Ciencias Sociales y Humanidades, ha sido rector de la Universidad de Valparaíso y una figura muy importante en el campo del derecho, de la filosofía del derecho, pero también en general de las humanidades, que publicó en el Mercurio, en el cuerpo A3, el jueves 5 de junio del 2025, titulada Un faro en la costa. En esa columna, junto con referirse a mi libro, Antología de Filósofos Chilenos, Testimonios, es que ella nos invita a pensar en algo sobre lo que he venido dándole vuelta por años, a saber, el mundo de ideas y profunda reflexión que emergió en Valparaíso entre las décadas del 50 y el 90 del siglo pasado. Yo en general iba a poner 60, 70 y 80, pero lo prefería ampliar un poco para que no se pensara que el cual está relacionado, esto lo estoy con la dictadura ni nada de eso, sino que esto es algo que se venía elaborando, estaba en estado embrionario y que germinó finalmente en esta época, de la mano de cuatro escuelas ancladas en un mundo universitario peculiar. La Escuela de Valparaíso, que es la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Derecho, la Escuela de Historia, que a mi modo de ver tiene vocación universal. Eso es muy importante. De hecho, estoy preparando un libro con un amigo historiador, porque tenemos 10 historiadores, de los cuales 7 más o menos son de la Católica de Valparaíso, que tienen esta vocación universal. Es decir, aquellos que tienen una palabra para decir acerca del acontecer histórico de otras latitudes. No son los ingleses que hablan de nosotros, sino que un chileno que habla de los ingleses, por ejemplo. Y lo que yo llamo la Escuela de Viña del Mar, término con el que hoy acuño al Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de ese entonces, de los años 80, 70. Tanto Agustín Esquella como otro gran intelectual chileno, Joaquín Fermandois, saben de lo que estoy hablando y escribiré sin que necesariamente firmen lo que voy a decir a continuación. Señalaré aquí algunos hitos que me han llevado a denominar Escuela de Viña del Mar a lo acontecido en ese Instituto de Filosofía por 4 décadas, así como han sido denominadas escuelas o centros del pensamiento en otras regiones del mundo: la Escuela de Madrid, la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena, entre otros. 1. La Escuela de Viña del Mar, porque ahí sus profesores, quienes enseñaban, contaban con las más altas calificaciones profesionales, no solo porque prácticamente la totalidad de sus profesores fueran doctores en filosofía en las más prestigiosas universidades europeas, porque en esos años, si uno piensa en los 70, 80, en Chile todavía había muy poca gente doctorada, entre paréntesis, sino porque, y principalmente, porque estos profesores recibieron el testimonio de insignes maestros del pensar contemporáneo nacional e internacional: el padre Rafael Gandolfo, el padre Beltrán Villegas, el padre Osvaldo Lira, Ernesto Grazzi, Eugen Fink, Max Miller, Bernhard Welte, Hugo Friedrich, Martin Heidegger, José Ortega y Gasset, Javier Zubiri, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Werner Jäger, Karl Jasper. Una verdadera posta con el cuidado de aquellos de hacer entrega del testimonio a quienes tuvieran la libre disposición y soberana de seguir la posta con el mismo cuidado que ellos tuvieron por ese tesoro recibido. Sin ese testimonio no hay posta posible. Sin esa entrega y recibimiento, tampoco tradición ni conocimiento posible. La proveniencia,
el de dónde, aquí es una de las claves de lo acontecido. Hay una genealogía. Dos, ¿quiénes recibieron ese testimonio y dieron lugar a lo que llamo la Escuela de Viña del Mar? Juan Antonio Guido, Hernán Somoza, Laura Palma, Jorge Eduardo Rivera, Luis López, Juan Carlos Sandón, Hugo Renato Ochoa, Mauricio Schivetti, Mirko Scarica, Alfonso Gómez Lobo, Oscar Godoy, Ernesto Rodríguez. Apoyados por sendos escuderos del campo de la filología clásica y germanística, como el padre Adolfo Echegaray, perdón, Giuseppina Gramático, Héctor García, Albino Miseroni, Juana Muñoz, Cristos Cleris. 3. ¿Cuál fue la particularidad de lo que ahí aconteció en esa escuela de Viña del Mar? Lo mismo que la escuela de Valparaíso anunció y proclamó para sí en el campo de la arquitectura: vida, trabajo y estudio. En efecto, todo ese grupo de profesores de la escuela de Viña del Mar, o sea, la escuela de filosofía, compartieron con sus alumnos, muchos de los cuales se hicieron posteriormente discípulos suyos, no solo su vasto conocimiento de la historia de la filosofía toda, sino, por sobre todo, una disciplina, un método, un saber y un modo de ser. Unos se apoyaron en Tomás de Aquino, otros en Heidegger, Hegel, Descartes, Platón o Aristóteles, otros en Kant o Scheler, otros en Austin, Carnap, Frege, o en los presocráticos, Parménides, Heráclito. Solo un apoyo, no un repetir insensato, tedioso, contumaz. 4. Todo el grupo humano de esa escuela se reunía en subgrupos en casa de alguno de ellos y estudiaban en conjunto obras capitales de la filosofía: Crítica de la razón pura, Ser y tiempo, Metafísica, Suma teológica, Confesiones. Más allá del dominio de lenguas clásicas y modernas de ese grupo de docentes, las lecturas se valían del apoyo de los filólogos nombrados, lo que daba lugar a un espacio singular de alta reflexión filosófica, un trabajo científico en el más alto sentido de esta palabra, un saber, scire, una ciencia, y a la vez una investigación en el sentido originario del vocablo, investigar, seguir los vestigios, las huellas, las pisadas, los rastros de ese saber. 5. La Escuela de Viña del Mar fue una escuela de pensamiento y reflexión filosófica, rigurosa, pulcra, sin concesiones, sin seguir las modas y nada que sacara a sus cultores del pensar genuino. Cada uno de ellos había llegado ahí después de seguir los derroteros de sus maestros, bajo una estricta formación. Se estudiaba ahí a Tomás de Aquino, sí, con la misma intensidad y efervescencia que se estudiaba Nietzsche, Husserl, Hume, Schelling o Kierkegaard, muy lejos de lo que he solido escuchar majaderamente por décadas una escuela tomista. Había allí un bullir de actividad intelectual, vital. Esos filósofos se ejercitaban y preparaban a sus alumnos a través de las mismas fuentes de la historia de la filosofía y del pensar. Las puertas de su nutrida biblioteca estaban abiertas y ellos siempre dispuestos a guiar las lecturas y las preguntas al deseoso de saber más allá del aula universitaria. Sin ser un taller, fue una experiencia radical, vital, irrepetible, una paideia. 6. La seducción de ese ambiente propiciado por los cultores que conformaron y dieron lugar a esa escuela, la persuasión de sus maestros, gracias a la irradiación de lo que ahí ellos hacían y, con ese hacer, acontecía, hizo que destacados jóvenes filósofos de la capital, Santiago, se acercaran a ese acontecimiento para empaparse de ese ambiente único de libertad creativa y aportar con lo suyo. Juan de Dios Vial Larraín, Joaquín Barceló Larraín, Héctor Carballo Castro, Ernesto Grazzi y Francisco Soler, quienes también impartieron cursos en ese espacio espiritual, hervidero de vida filosófica, de reflexión desinteresada. ¿Qué estaba ocurriendo en esa costa del Pacífico de Chile, donde un faro se asomaba, dando luces en la oscuridad? Filosofía sin más, el esplendor de una escuela, de un movimiento conceptual, hermenéutico, de escritos tallados con rigurosidad, lucidez y seriedad, de maestros comprometidos con el saber desinteresado, gustosos de compartirlo, de intenso diálogo y largas conversaciones y discusiones acerca de un pasaje o palabra de la República de Platón, la construcción de una idea, ladrillo a ladrillo, la conquista de un concepto después de días y días esculpiéndolo. Y no pudo ser sino en Valparaíso, nuestra conexión con el mundo, punto de entrada y salida de ideas, punto de encuentro de diversos mundos. Ahora voy a hablar sobre el tercer punto que está relacionado con lo anterior, con lo primero y con esta segunda idea, es que acerca, nos hemos preguntado miles de veces acerca de la existencia o no de una filosofía latinoamericana.
Y a mí me parece que una de las ideas precisamente de este libro de antología y de lo que acabo de señalar es que ha habido siempre filosofía, sin más, no es que sea filosofía latinoamericana. Y quizá este cuestionamiento acerca de la filosofía, por ejemplo, de qué es la filosofía y por qué esto es filosofía y no filosofía latinoamericana y qué sería esto latinoamericano, quizá podría ser la parte de la conversación que podríamos sostener posteriormente. Pero lo que no tengo ninguna duda es que hay algo que ha sido quizás mi tarea en estos prácticamente 30 años vinculado a la filosofía y la filosofía en Chile. Es que hay una parte que son propiamente las ideas, los contenidos de lo que se escribe o de lo escrito, y otra cosa tiene que ver con las planificaciones. ¿Y qué otra cosa no es sino, por ejemplo, la obra completa de Martin Heidegger? Es una planificación. Los protocolos son una planificación. Lamentablemente, muchos de nuestros profesores tenían esta- este sentido del protocolo, pero sin embargo no hubo alguien que apoyara o ellos mismos nos hicieron parte de ese concepto, de esa idea de reunir los protocolos y a partir de ellos sacar un libro, que es lo que en el fondo es lo que acontece, por ejemplo, con la filosofía alemana. Si uno piensa, por ejemplo, en un libro, en un autor como Martin Heidegger, yo acabo de leer hace unos 6 meses un libro que acaba de publicar Trota que se llama Naturaleza, Historia y Estado. Autor Martin Heidegger, que supone que es su idea también de lo político. Bueno, pero el libro está construido en base a solo protocolos de sus alumnos, no fue tocado por Heidegger ese libro, pero sin embargo aparece su nombre. Bueno, no quiero eh, explayarme más y quiero dejarlo hasta aquí, más bien como una interrogante para que podamos generar una suerte de debate y discusión. Así que muchas gracias.